Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 15. Evangelio según San Lucas, capítulo 15. La palabra de Dios empieza diciendo: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y Jesús entonces les refirió esta parábola diciendo, y Jesús, queridos hermanos, comienza a contarles tres ilustraciones, tres parábolas, ¿sí? Tres parábolas que tienen en realidad un mismo mensaje. Y estas parábolas tienen un objetivo, tienen un público destinatario. ¿Quiénes son los que están escuchando las palabras de Jesús? Son judíos, pero no son cualquier judío, sino son, dice la Biblia, escribas y fariseos. Podríamos sin problemas decir que los fariseos y escribas eran judíos bien judíos, aquellos que asistían al templo, tenían cargo en la iglesia, alguna responsabilidad, y los hacía justamente esos detalles, judíos muy religiosos. Pero a pesar de toda su religiosidad y aparte, a pesar de su conocimiento de la Biblia, dice la Biblia que ellos comienzan a criticar la actitud de Jesús de comer y sentarse con los pecadores. En este contexto, en esta situación, Jesús les contará tres parábolas que tienen el objetivo de presentarles o demostrarles su condición espiritual. ¿Cuál es la condición espiritual que ellos tienen? Y para eso Jesús utiliza tres parábolas. La primera parábola que Jesús utiliza está allí en el versículo 3 al 7 y es la parábola de la oveja perdida. La segunda parábola que Jesús presenta del versículo 8 al 10 es la parábola de la moneda perdida. Y finaliza Jesús la presentación contando la parábola del hijo perdido, del versículo 11 al versículo 32. Estas tres parábolas, apreciados hermanos, tienen en realidad un solo mensaje. Un mensaje doble, pero es un mensaje. Este mensaje, en primer lugar, presenta tres ideas. Primero, en esas tres historias, los protagonistas pierden algo. El pastor pierde ¿a quién? ¿Quién se pierde? La oveja. En la segunda historia, la mujer pierde la moneda perdida, o sea, por eso la moneda perdida. Y en la tercera historia, el padre pierde un hijo. Otra similitud entre esas tres historias tiene que ver con el hecho de que los perdidos finalmente son encontrados. La oveja perdida es encontrada por el pastor, la moneda perdida es encontrada por la mujer y finalmente el hijo perdido es hallado por el padre. Y la tercera característica de esas tres historias tiene que ver con que el final de la historia, de la ilustración, se celebra. Hay gozo cuando se halla la oveja, hay alegría cuando se halla a la moneda y también hay un banquete, una fiesta en honor al hijo perdido. La primera lección, esta hora vamos a ver 5 lecciones, vamos a tratar de avanzar. La primera lección tiene que ver con el versículo 11 y dice que el padre tenía 2 hijos. Aunque la parábola titula El hijo pródigo, en realidad
es porque algunos consideran así, ¿no? Ustedes saben que las Biblias no tienen originalmente subtítulos. Y algunos traductores le han puesto allí el hijo pródigo, pero en realidad, como vamos a ver más adelante en el desarrollo del mensaje, la historia no se trata en realidad del hijo, sino se trata del padre. Es el padre el protagonista de esta historia. Porque empieza diciendo el versículo 11 que había un padre, tenía 2 hijos. Y dice la Biblia que cuando el hijo menor le pide la herencia al padre, por consecuencia también el hijo mayor recibe la herencia. Por lo tanto, en el momento en que el padre hereda a sus hijos, él ya no tiene parte de la heredad, o sea, en la propiedad. El hijo menor se lleva la mitad de los bienes y el hijo mayor se hace automáticamente dueño de toda la propiedad. Por lo tanto, a partir de ese momento el padre viene a vivir en la propiedad ¿de quién? Del hijo mayor. Sí, entonces, ¿quién es el dueño de todo? El hijo mayor. ¿De acuerdo? Y aquí empezamos con una primera lección, el amor del Padre. Cuán amoroso y cuán maravilloso es Dios, apreciados amigos. Cuán bondadoso, misericordioso es nuestro Padre. Que a pesar de tener hijos rebeldes o hijos obedientes, Dios siempre bendice a sus hijos, Dios da. Eso es muy lejano a aquellos que creen que Dios es injusto, que Dios no bendice, qué sé yo. Hay mucha gente que dice, ¿por qué Dios bendice a todos menos a mí? No. ¿Y por qué a pesar de que Él es malo y que hace cosas malas y que no es fiel como yo, Él recibe? Porque la respuesta es simple, Dios es bueno y su amor es tan grande que es capaz de hacer llover sobre buenos y malos. Amén, hermanos. Aquí está la historia del padre con sus 2 hijos. La segunda lección que quiero destacar se encuentra en el versículo 13 y dice, lejos de casa. Se fue, dice este hijo segundo, el hijo menor, se marchó a un país muy lejano donde malgastó toda su herencia viviendo como un libertino. Aquí encontramos por lo menos 3 puntos a resaltar. En primer lugar, la declaración se marchó a un país muy lejano. Esta palabra no solamente indica lejos, sino un lejos, bien lejos. Y en la versión de la Biblia del Antiguo Testamento, la Septuaginta, que fue escrita en griego, esta palabra macrán se repite cuando Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive y él se va a un lugar muy opuesto, a un lugar contrario. Y esto es lo que sucede, apreciados amigos, cuando nosotros decidimos alejarnos de la casa del Padre. Cuando alguien decide soltarse de las manos de Jesús, siempre se irá lejos, pero no lejos, sino un lejos, muy lejos. El segundo destaque aquí tiene que ver con la declaración donde malgastó toda su herencia. De allí que algunos comentaristas y algunos traductores le han subtitulado esta historia el hijo pródigo, porque de ahí viene la palabra que tiene que ver con despilfarrar, malgastar, derramar en vano. Este hijo es el hijo pródigo, el hijo que va y gasta todos sus bienes, o malgasta en realidad sus bienes. Y finalmente el tercer punto que quiero mencionar aquí tiene que ver con que vivió como un libertino. En otras palabras, este muchacho quizás estaba contando las horas para salir de la casa del padre. Y es que no hay otra explicación como para que en un poco tiempo él gaste todo su dinero. Amigos, cuán terrible y cuán triste es ver que personas que habiendo conocido el Evangelio, habiendo conocido la verdad o habiendo inclusive sido parte de la iglesia, teniendo cargo,
Finalmente, cuando un día deciden apartarse de Dios, apartarse de la iglesia, ellos van y se van muy lejos, malgastando su salud, malgastando su tiempo, malgastando su dinero, despilfarrando todo lo que un día ellos aprendieron, y a veces hasta desconociéndose ellos mismos por las cosas que hacen, piensan y dicen. La tercera lección que deseo destacar aquí es más que importante. Dice el texto: y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Versículo 14. A mí me impresiona esta declaración, amigos. Recuerden, ¿a quiénes dirigió Jesús este mensaje? ¿Se acuerdan? ¿A quiénes Jesús le está hablando? ¿A la gente gentil, a la gente pagana, a la gente que no conocía a Dios? ¿O a quién? A los judíos. Jesús está contando esta historia a los judíos, a los escribas y fariseos, supuestamente aquellas personas que son moralmente intachables, pulcras, vamos a decir así, gente muy sabionda de las cosas de Dios. Pero a esa gente Jesús le dice: mira, cuando tú te alejas de la casa del Padre, por más que hoy estés aquí en la iglesia, cuando tú decides alejarte de la casa del Padre y malgastar todo, y cuando te falte todo, y ahí Jesús les dice lo siguiente: que este hombre se fue a gastar, dice, como no tenía que comer y no tenía trabajo, no tenía dinero, fue a cuidar cerdos, dice el texto. Y ahora para nosotros, si ya para nosotros esto resulta un poco tosco y un poco nada agradable, cuidar cerdos, que de paso todo trabajo es digno, pero imagínate cómo era para ellos. Para un judío hablarle de cerdos era definitivamente una cosa terrible. Como un judío, como judíos practicantes, como hijos de Dios, iban a cuidar cerdos. Eso era algo ilógico, algo imposible para un judío natural. Pero Jesús dice: mira, si ya te parece esto feo, dice que este hombre, cuando lo malgastó todo, no solamente cuidaba cerdos, sino que comía o estaba a punto de comer la comida de los cerdos. No te puedes imaginar qué cosas terribles y tristes puedes hacer cuando te alejas de Dios. Mira, tú no eres capaz de imaginar qué cosas hermosas, preciosas, lindas y maravillosas puedes hacer cuando estás en la casa del Padre, cuando estás bajo la protección, cuando estás en los brazos de Jesús, cuando estás tomado, cuando estás asido de la mano de Dios. Tú no puedes imaginar qué cosas lindas y hermosas puedes hacer cuando estás con Dios. Pero del mismo modo tampoco puedes imaginar a qué punto bajo, sucio, triste, funesto, lamentable, horrible puedes llegar cuando te desconectas de Dios. La otra vez alguien me decía: Heisen, tú no te imaginas qué cosas terribles, no puedes imaginar. Y definitivamente le digo: yo no puedo imaginar. Y él me dice: pero no solamente eso, sino que yo, ni yo misma, nunca imaginé hacer cosas que hoy hago. Porque nunca podrás imaginarte qué cosas terribles y tristes puedes hacer. ¿Hasta qué punto puede llevarte tus malas decisiones? Ir como dice el dicho, de mal en peor. Porque cuando nosotros nos salimos de la protección de Dios, de los brazos de Dios, nosotros estamos destinados a caer, así como Jonás descendió. Del mismo modo, cuando nosotros leemos la historia, este hijo malgastó todo, aparentemente estaba bien, aparentemente le iba mejor, porque ahora ya no iba a la iglesia los sábados, sino que ahora podía trabajar los sábados, imagino. Pero ahora este hombre está cuidando cerdos y peleándose por la comida de los cerdos. Cuando los judíos escucharon esa historia decían: pero realmente es el colmo de los colmos, esa historia es muy trágica, muy triste.
Pero así es, amigos. Piensa en alguien que tú conoces y que hoy ya no está en la iglesia. ¿Qué es lo que publica en sus redes sociales? ¿Qué es lo que publica? ¿Qué es lo que comenta ahora? ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se viste incluso? Piensa en alguien que un día estuvo sentado entre las bancas de la iglesia, estuvo en tu casa, en la iglesia, en el club de conquistadores, en la sociedad de jóvenes, en el grupo pequeño, en la escuela sabática, y hoy no está. ¿Cuánta gente tenemos así? Y tú lo miras por la calle o lo miras por las redes sociales y dices, pero ¿cómo puede ser esto? Todos tenemos un amigo que un día fue adventista y hoy lo vemos y a veces ni lo tenemos entre nuestros contactos, pero a veces quisiéramos eliminarlo porque a veces publica cada cosa y a veces, pero igual que lo amamos, lo queremos. Si por favor me ayudan ahí. La cuarta lección tiene que ver con que el hijo, dice la Biblia, este hijo pródigo, finalmente vuelve en sí, recapacita y dice, yo aquí comiendo cosas tristes, pero en la casa de mi padre, hasta el jornalero tiene en abundancia. Y yo aquí estoy aquí prácticamente comiendo basura. Él dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre. Y le diré, aunque sea ya no voy a ser tu hijo. No merezco ser tu hijo. Permítame aunque sea vivir como un jornalero. Y amigos, la Biblia dice que el padre finalmente lo recibe y hace celebración en su casa. Esta historia, queridos amigos, tiene un final muy interesante. Dice la Biblia que este hombre vuelve a su casa, este muchacho vuelve a su casa y el padre lo recibe, hace un banquete, le da unas sandalias, le da un anillo, le da una vestimenta linda, hermosa. Si me ayudan por favor allí. Cuando esa historia parece que tiene un final feliz, como las películas turcas o las películas, tiene tan bonito final, todos alegrándose, hay fiesta, hay un gozo, aparece un personaje final. Es el segundo hijo. Por eso es que la historia en realidad no debería ser el hijo pródigo, sino el padre amoroso, el padre de amor. Porque dice la Biblia que, si pueden bajar volumen por favor, que el hijo mayor, cuando ve cuando ve que hay celebración, fiesta, alegría, ¿qué pasó aquí?, dice él. Y alguien le dice, mira, ha vuelto tu hermano. Y mira, quiero que leas conmigo lo que le dice él. Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido tu hijo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el más gordo becerro o novillo. Esta historia, la historia del hijo pródigo, en realidad, queridos hermanos, es la conclusión de las dos parábolas anteriores. Este hijo hace una declaración interesante. En otras palabras, él dice así: yo soy bueno, ¿qué cosa? Yo soy bueno. Pero indirectamente al padre, ¿qué cosa le está diciéndole? Yo soy bueno y tú, ¿quién eres? Tú eres injusto, tú eres malo. Miren, él le dice, mira, yo soy bueno, yo me porto bien, pero tú eres injusto conmigo. Pero diferente la actitud del hijo anterior, que el hijo pródigo dijo, yo soy malo, no merezco ser, tú eres bueno. El hijo pródigo decía, yo soy malo, tú eres bueno. Pero el hijo mayor dice, yo soy bueno, tú eres el malo. Y amigos, en esta historia, en esta parábola, el hijo mayor
y el hijo menor son representados por las primeras dos parábolas. El hijo menor es representado e ilustrado en la oveja perdida, que deja el redil y se va, se aparta, se aleja. Ese es el hijo menor. Pero la segunda parábola, la moneda perdida, representa al hijo mayor, porque está perdido dentro de la casa del padre. El hijo mayor representa a aquellos que no han tenido el valor de irse al mundo. Aquellos que siguen en la iglesia teniendo una vida doble. Que siguen en la iglesia viviendo como en el mundo, como en el hijo pródigo, solo que a escondidas, cuando nadie les ve, cuando nadie los escucha. El hijo menor por lo menos tuvo la valentía de decir: estoy cansado de vivir hipócritamente, estoy cansado de vivir así, una vida doble, no quiero ser un hipócrita más, me voy, me gusta el mundo y no quiero, y se fue. Y ahí sí, y así tenemos muchos hermanos, muchos. Pero el hijo mayor se quedó en la casa, pero no disfruta de las cosas de Dios, no disfruta, para criticando, ¿por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué él se enojó de que su papá gaste una fiesta en honor a su hijo que había perdido? Porque ¿de quién era la plata? ¿De quién era ese becerro? ¿De quién era? ¿Del papá? No, ¿de quién era? De él, porque recuerden que ahora era suyo. Por eso el padre le dice: pero ¿qué me pides un cabrito si tú eres dueño de todo? Solo que tú eres duro, pues no quieres gastar, no quieres disfrutar. Vives amargado, mirando tu reloj, no, diciendo por qué campañas, por qué esto. El otro día un pastor me decía: pastor, mi iglesia no quiere hacer campañas. Salimos de Caleb, ahora el pastor Bendezú y la Unión han programado Semana Santa, y después Renacer, y después tantas campañas. ¿Para qué tantas campañas? En vez podríamos hacer una cosa diferente, etc. No disfrutan de estar en la casa del Padre, de las alabanzas, del culto. Y por eso es que este muchacho, este hijo mayor, cuando ve que a su hermano viene, dice esto: ahora que ha venido ese tu hijo, no dice mi hermano, pero más trágico todavía, dice que ha devorado tu hacienda con prostitutas. La pregunta es: ¿cómo sabía este hijo o este hermano mayor que su hermano menor había gastado en prostitutas su dinero? ¿Se había imaginado? ¿O es que este hijo o este hermano sabía dónde estaba su hermano menor, pero no fue capaz de traerlo? ¿Sabes, queridos hermanos y amigos? Podríamos seguir hablando y hablando de este tema, pero la pregunta es: ¿será que en corto, mediano, largo plazo nosotros estamos teniendo la misma actitud del hijo mayor? No nos hemos ido al mundo, pero a lo mejor estamos viviendo perdidos dentro de la casa, como la moneda. Para nosotros también hay esperanza, hermanos, porque hay gozo cuando uno que se ha perdido dentro de la casa es encontrado por el Padre. Amén, hermanos. ¿Será que nosotros quizás estamos como el hijo mayor, conociendo, sabiendo dónde está nuestro hermano menor, sabiendo que está haciendo cosas y cosas, pero nosotros no estamos haciendo nada, o estamos haciendo poco o nada para traerlos nuevamente a la casa del Padre?
¿Cuántos de ustedes, con toda honestidad, los que están viendo por YouTube o por Zoom, cuántos conocen a algún hermano? O quizás tienen algún hijo en la casa, un padre, un hermano, que un día fue adventista, que un día estuvo en la casa del Padre, un día estuvo en el club de conquistadores, un día estuvo con nosotros y hoy está fuera. ¿Conoces tú a alguien? ¿Puedes levantar tu mano si conoces a alguien? ¿Sí? ¿O no conoces a nadie? Muy bien. Yo voy a invitar en este momento a que pueda pasar aquí la hermana Berta, que pueda cantar. Y mientras ella cante, yo quisiera que tú hagas una oración allí en tu corazón, en este tiempo. Que puedas hacer una oración en tu corazón y puedas ponerte en pie y poner en tu corazón el nombre de algún hermano, algún amigo, algún familiar que un día estuvo en la iglesia cantando contigo. Es quizás aquella persona que te trajo a la iglesia, pero hoy no está. Pero hoy puedes decirle: Señor, quiero trabajar. Quiero que tú me uses como instrumento para que en junio, cuando se dé la campaña de evangelismo Renacer, que tiene como objetivo justamente también rescatar a aquellos que ya no están en la iglesia, que podamos nosotros ser un instrumento. Amén. Tú quisieras que Dios te use. Pastor, no tengo palabras, no sé ni cómo decirle que vuelva porque me da vergüenza, no tengo palabras adecuadas. Yo quiero que tú puedas ponerte en las manos de Dios para ser usado como instrumento, a fin de que ese amigo, ese vecino, ese familiar que era adventista, que estaba en el pueblo de Dios, hoy ya no está, pueda volver a los brazos de Jesús. Si tú quisieras eso, si tú quisieras que Dios te use y poner el nombre de ese amigo aquí adelante, mientras nuestra hermana Berta canta, yo te invito a ponerte en pie y que si quieres más todavía, ven aquí adelante, quiero hacer una oración por ti. Salmo 23. Es el Salmo 23. Que todos necesitamos una oveja, ¿no? Un pastor, perdón. Como ovejas necesitamos un pastor. Mientras ella canta, me gustaría que vengas aquí delante trayendo ese nombre que estás pensando, ese hermano, ese papá, ese hijo, ese amigo que ha preparado un curso bíblico, Feliz otra vez. Son 8 lecciones que pueden ser tranquilamente usadas de manera intencional con aquellos que están lejos de la iglesia. Hace 3 semanas estuve en Juliaca y vi una señora una hermana me decía: Pastor, no puedo creer cómo es que la persona que me trajo a mí a la iglesia hoy está lejos de Dios. No está en la iglesia. Solo que cada vez que me encuentro con ella y no tengo palabras, no tengo forma para decirle que vuelva a la iglesia, vuelva a los brazos de Dios. Y en algún momento intenté, pero creo que no les supe abordar de manera adecuada. El método de Cristo, hermanos. No vayamos de buenas a primeras a decirle vuelva a la iglesia, porque ellos saben que tienen que volver. Saben que no están bien allí, porque nadie puede ser feliz nadando en aguas oscuras después de haber nadado en aguas limpias. Pero por eso nosotros vamos a orar. Amén, hermanos. Amén. Oremos y en un momento dado que podamos decirle con palabras, habiéndonos preocupado por ellos, llevándole quizás una ayuda. ¿Cómo estarán? ¿Qué estarán haciendo? Quizás están solos allí buscando amigos en sus amigos que no conocen nada de Dios, y ellos les aconsejan y así la cadena de mal sigue creciendo. Pero tú eres un instrumento que puedas hablar. ¿Ya tienes un nombre ya? ¿Tenemos un nombre por lo menos? ¿Sí?
¿Tiene su nombre? Voy a preguntar aquí. ¿Por quién estás orando, hermana? Por Nilton, Javier y Julio, ¿Quiénes son ellos? mis hijos y mi esposo. Bien, hermanos, tus hijos y tu esposo. Vamos a orar para que Dios haga un milagro y que Dios te use también. Hermano, ¿usted por quién quisiera orar? Tengo un vecino que estuve en la iglesia y también por mi hijo. Ok. Así cada uno de ustedes tiene. Todos tenemos, ¿verdad? Todos tenemos. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Padre eterno por tu palabra. De alguna manera u otra, Señor, nosotros tenemos, directa o indirectamente, algún amigo, algún familiar, como el caso de aquí de nuestra hermana, que tiene a sus hijos y su esposo lejos de ti. Un día cantaron, un día estuvieron entre nosotros, tuvieron cargo, se alegraron de un campamento, quizás de un campeonato inclusive, pero hoy están lejos. Y aparentemente están bien, pero tú sabes que en su corazón ellos no son felices. Por eso, permítanos ser instrumentos para que ellos, los que un día estuvieron entre nosotros y hoy no están, puedan ser felices otra vez, Señor. Úsanos como instrumentos, danos palabras y que en junio, en la campaña de evangelismo Renacer, ellos puedan volver a experimentar un milagro grande, puedan volver en sí, porque tú los esperas con brazos abiertos. Padre, perdónanos si quizás estamos perdidos como la moneda dentro de la casa, de la iglesia. Quizás no estamos disfrutando ni alegrándonos por las bendiciones que das a tu iglesia y que por el tiempo, por el estrés no disfrutamos y estamos pensando en otras cosas. Padre eterno, bendícenos y perdónanos, Señor. Padre eterno, ayúdanos. Gracias porque nos escuchas y nos respondes. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.